Hola, buenas noches. Aquí comienza una nueva edición de Veto a Saber en estas horas tan difíciles que le tocan a la patria. Hoy acaba de aprobarse, hace cuestión de minutos, que entre a votación el tema de la vacancia presidencial. Tenemos imágenes en vivo desde el Congreso de la República, donde, repito, el Congreso acaba de aprobar el pedido de vacancia. La moción 4710, la que señala y la que pide la moción de orden del día que, pide la vacancia del Congreso. Es el caso de Guido Lombardi, que se está marchando del hemiciclo. Hay amplia votación en verde por parte de los congresistas fujimoristas. En rojo están votando los parlamentarios del oficialismo, solamente ellos. El consenso mayoritario es el voto verde, excepto en el fujimorismo, el de Keiko Fujimori, que ha marcado en rojo. Ya no le veo en su curul, ha marcado y se ha marchado. Lo mismo ha hecho, por ejemplo, Guido Lombardi, del oficialismo, ha marcado y se ha marchado de la votación, una votación pues que estaba prácticamente perdida. Así que, eso es lo que hay. El Frente Amplio también está votando a favor. Lo mismo Nuevo Perú, APP hace lo propio, el APRA lo mismo y Acción Popular también. Ahí está, a favor, 93 votos. A favor, 93 en contra, 17, 0 abstenciones. Por consecuencia, ha sido admitida la moción no defendida que dio vacancia a la presidencia de la República. La presidencia propone debate y la votación de pedido de vacancia de la presidencia de la República se realiza el jueves 21 de diciembre a las 9 de la mañana. ¿Todos están a favor? Abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría. De conformidad con lo establecido en el artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, se comunicará esta decisión al presidente de la República para que pueda ejercer personalmente su derecho a defensa y pueda asistir con un letrado si es que así lo requiere. En estos momentos, personal de oficialía se constituirá en Palacios para llevar el acuerdo aprobado esta noche. Se solicita la dispensa para aprobar el trámite. Los que estén a favor, en contra, aprobada la dispensa. Se levanta la sesión. Bien, eran imágenes que nos llegan en vivo desde el hemiciclo, donde por un total de 93 votos a favor y 17 en contra se aprobó que entre a debate, porque hay que aclarar, aquí hay demasiada confusión, la gente no entiende qué está pasando. En las redes sociales me dicen, entonces entra Keiko de presidenta. Un ratito, calma, serenidad. Nadie entra el presidente, todavía no ha sido vacado el presidente. El día jueves, tiene hasta el día jueves para acudir él o su abogado al Congreso, y recién ese día, recién luego de escuchar las razones y el alegato que tiene derecho a hacer el primer mandatario, entonces recién entrará a votación la vacancia. Lo que se ha votado hoy es la moción, simplemente. Vamos a ir ahora con un reportaje que ha preparado Juana Avellaneda sobre... antes del reportaje, Juana Avellaneda está en vivo en el Congreso con las últimas novedades. Está con Gilbert Violeta. Adelante, Juana. Buenas noches, Beto. Me encuentro con los congresistas Gilbert Violeta y Salvador Heresi, pues que están consternados, pues se acaba de aprobar el pedido de moción de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por favor, quisiéramos conocer sus primeras impresiones. Miren, hemos dicho, esta es la crónica de una vacancia anunciada. El fujimorismo está haciendo la formalidad de escucharnos, nuestra indignación, nuestras palabras, nuestros reclamos, pero al final está claro que hay una decisión para vacar al presidente y creo que ese es el camino de lo que se viene el próximo jueves. Yo quiero mencionar solamente algunas cosas. Nosotros no nos oponemos a ningún tipo de investigación. El presidente Kuczynski siempre dijo que él va a alcanzar toda la información y responder a todas las preguntas que se le haga. Pero está claro que en este Parlamento no hay la objetividad ni la independencia para llevar adelante un proceso ni de corte político ni de corte administrativo contra el presidente ni contra nadie. Lo que está pasando en la Comisión de Ética es un indicador. Lo que pasa en la Comisión Lavallato es otro indicador.
lo que están tratando de hacer con el fiscal de la Nación para acusarlo y sacarlo de su cargo, y lo que están haciendo con los magistrados del Tribunal Constitucional y con el presidente de la República, es decir, es un golpe a la institucionalidad sistemático. Yo creo que el fujimorismo no está siendo consciente del grave daño que le está haciendo al país. Yo quiero poner solamente un ejemplo, si me permites. Miren este oficio. Este es un oficio en el que la señora Rosa María Bartra, cuando nuestra bancada le pidió información sobre el caso Lavallato, nos dijo que no nos podía alcanzar información porque vulneraría el artículo 88 del reglamento, que es información reservada, y que viciaría el proceso en caso que nos alcanzara información. ¿Y qué pasó días después? Llegó información sobre el presidente Kuczynski y la hizo pública. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene eso? Que cualquier corrupto que verdaderamente tenga que ser establecido en responsabilidad por la Comisión Lavallato va a decir: señora Rosa María Bartra, conforme a sus propias palabras, usted ha viciado este proceso. Y ¿todo por qué? Porque está claro que hay una vocación política de perjudicar al presidente Kuczynski, más allá de entrar al fondo del asunto. Usted habla, hace referencia a una visible guerra entre Fuerza Popular y Palacio de Gobierno. Sin embargo, se ha conocido hace unos minutos que han sido 93 congresistas que han votado a favor de la vacancia. Bueno, porque, diferentes bancadas, no solo Fuerza Popular. Efectivamente, son varias bancadas las que han votado a favor del pedido de admisión para la discusión de la vacancia. Creo que lo democrático es dar igual. Nosotros vamos a venir y vamos a explicar. Hoy día lo que hemos querido es evidenciar lo que está pasando políticamente en este Parlamento. Y el próximo jueves vendremos con todas las pruebas correspondientes al descargo del presidente Kuczynski. Vendrá el presidente Kuczynski eventualmente con su abogado y explicará cada una de las cosas que se le ha intentado imputar. Congresista, ¿qué acciones va a tomar el presidente de la República? Bueno, eso brevemente, que ya le corresponde a él, y en todo caso nos reuniremos y definiremos a ver qué es lo que viene. Juana, ¿podría preguntarle algo al congresista Violeta? Entonces, en unos minutos. Quiero preguntarle algo. Beto le quiere hacer una pregunta. Déjame un minuto que sí, te voy a para que pasar él me escuche, por favor. el audio. Ya. Buenas noches, congresista Sí, Beto, Violeta. te escucho. Comprendemos su indignación y hemos escuchado todos aquí los argumentos que tiene. Sin embargo, quisiéramos saber qué piensa usted sobre las explicaciones que le ha dado o que le ha intentado dar al país el presidente Kuczynski anoche, casi a la medianoche, en este mensaje en el que tuvo a una parte de sus ministros y a una parte de sus congresistas, porque varios brillaron por su ausencia. ¿A usted lo convenció la explicación que nos dio el presidente? Muy bien, mira Beto, aquí lo que ocurre es que el mensaje del presidente de ayer es un mensaje de 4 minutos. Obviamente en 4 minutos no se puede hacer una explicación detallada de los descargos que quiera hacer el presidente, pero lo que sí queda claro es que ya en una reunión propiamente a nivel del Parlamento, el presidente podrá explicar en detalle y largamente cada una de las imputaciones que se le está haciendo, de dónde provienen esos pagos, si ingresaron o no ingresaron realmente a la empresa de él, si es que eso ingresó a su cuenta personal o no. Es decir, aquí lo que habría que hacer es la ruta del dinero. Y la otra cosa que deberíamos hacer es, así como el presidente ha pedido que se le levante el secreto bancario, lo cual no cualquiera hace, también debería levantarse el secreto bancario del señor Sepúlveda para que se cruce la información. Es decir, el presidente está teniendo gestos de transparencia y eso mismo se tiene que deliberar a nivel de un proceso de investigación. Lo que no debe ocurrir es que en una hora se intente explicar y deliberar un caso tan importante como el del presidente de la República. Congresista Violeta, primero, nadie le pidió al presidente que hable solo 4 minutos. Podría haber hablado 4 horas y el país lo habría escuchado, porque estábamos todos ansiosos de que nos dijera que todo era falso y nos mostrara las pruebas de que era así. Yo tengo aquí un documento que seguramente el presidente tiene, y no dudo que usted también, que es la dada de baja de la empresa Westfield Capital, de propiedad del presidente. Y esta empresa se ha revocado recién el 22 de septiembre de este año. Quiere decir que el presidente Kuczynski ha sido digamos, el titular de esta empresa en los Estados Unidos hasta septiembre de este año. Sí, pero entendemos que esa empresa se le ha dado de baja recién, sin embargo ya no estaba en actividad hace varios años. El presidente ha declarado sobre Westfield Capital que es efectivamente una empresa de su propiedad, lo ha declarado en su declaración de intereses cuando asumió el cargo de presidente. Es decir, no ha ocultado absolutamente nada, está declarado y está expreso, puesto en un documento firmado por él. Bien, gracias por esta comunicación. Vamos a continuar haciendo enlaces a lo largo del programa con el Congreso. Gracias, Juana, por este enlace también. Gracias. Hay que subrayar también que en esta votación, Mercedes Arauz, congresista,
estuvo ausente, no votó. Y en circunstancias como estas es crucial que todos los congresistas estén en sus escaños y voten. Otro que también es un congresista oficialista que, como todos recordarán, pidió la vacancia del presidente a los pocos meses de asumir por los famosos temas de género que tanto les angustian. Vamos a un reportaje ahora sí que ha preparado Juana Avellaneda sobre toda esta crisis, la crónica de todo este tortuoso camino que está siguiendo Kuczynski, básicamente por no haber sido claro y no habernos dicho la verdad desde el comienzo. Por eso hemos llegado a este extremo. Veamos la crónica, adelante. Compatriotas, no me voy a dejar amedrentar. Soy un hombre honesto y lo he sido toda mi vida. Estoy dispuesto a defender la verdad ante la Comisión Lavajato, ante la Fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario. Los días del presidente Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno están contados. El próximo jueves 21 de diciembre sabremos si seguirá o no al mando del país. No hay vuelta atrás para una vacancia, presidente de la República. De ninguna manera, ya se estableció que ahora en la tarde estamos admitiéndola y que el día jueves la estamos votando. Estoy aquí para decirles, no voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo. Parece que el tardío mensaje de la Nación que dio anoche PPK no sirvió de nada, pues en estos momentos el Congreso se encuentra decidiendo su suerte. Tras un acalorado debate que ya pasa las 4 horas, el Parlamento evaluó aprobar el pedido de admisión de vacancia del mandatario, luego de conocerse que Pedro Pablo Kuczynski fue coimeado con casi $5 millones por parte de Odebrecht. ¿Nos quedamos sin presidente, a su juicio? Yo creo que los elementos de juicio que los parlamentarios van a analizar el día 21 van a permitir que se acumulen más de 87 votos y que por lo tanto el presidente de la República sea vacado. Circunstancia que él podría impedir si es que renunciase. Si tuviese un mínimo de amor por el Perú y no de amor por el dólar, el señor Kuczynski le evitaría al Perú la crisis que toda esta semana vamos a tener de debate permanente sobre su capacidad moral. Se necesitan 87 votos para aprobar la vacancia presidencial. Fuerza Popular, con la excepción de Kenji Fujimori, ya tiene 71. El APRA se suma al pedido con 4. Alianza para el Progreso pone su cuota con 9 votos, mientras que Frente Amplio suma 10, haciendo un total de 94 votos. Con esta cifra, PPK está afuera. A mí lo que me llama poderosamente la atención son los plazos. Un proceso en la Comisión de Ética, por haber mentido en una hoja de vida, toma más tiempo de deliberación que la vacancia de un presidente. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Guste o no, la salida de PPK parece inminente. Ante ese escenario, por ley, el hombre que tomaría la posta que deja Pedro Pablo Kuczynski es su primer vicepresidente, Martín Vizcarra. La pregunta es, ¿aceptará tremenda responsabilidad? Tampoco podemos olvidarnos de su pasado oscuro por la adenda Chinchero. Corresponde a Vizcarra, corresponde a Meche y en una ausencia absoluta a Galarreta, pero no estamos hablando de ese caso, no estamos hablando del caso en ese momento. Se está diciendo que a Martín Vizcarra lo van a sacar del camino también por el pasado oscuro que tiene con Chinchero y con Turguasi. Asumiría en ese caso la señora Mecheraus. ¿Qué pasaría si también la quieren sacar del camino a Mecheraus y entra Galarreta? No vamos a permitir eso. Eso es simplemente permitir que a río revuelto ganancia de pescadores. No, señor. Aquí la empresa corrupta Odebrecht le ha dado información a Fuerza Popular haciendo un pacto con el fin de sacarlo al señor Kuczynski por su mal gobierno y por sus debilidades. Hay un pacto entre la empresa corrupta y Fujimorismo para hacerse del poder. Bueno, y quieren seguir hasta hacerse del gobierno, controlar el Congreso, ponerlo a un títere en el Congreso
y el señor presidente del Congreso se va a Palacio de Gobierno. No se pase. Ante el terremoto político, lo más probable es que las riendas del país terminen en manos del Parlamento, como ocurrió 17 años atrás, cuando Fujimori renunció por fax. Lo cierto es que Luis Galarreta, actual presidente del Congreso, tampoco la tiene fácil. Ningún fujimorista o punta fujimorista podrá hacer eso. Ahí las fuerzas democráticas tienen que reclamar que el vicepresidente asuma su responsabilidad. En ese escenario creo que es lo mejor para evitar que el fujimorismo y el APRE se apoderen del Perú. Si Luis Galarreta queda fuera del juego, la otra posibilidad es que se elija de manera consensuada a un presidente interino del Congreso, quien a su vez tendrá la obligación de convocar a nuevas elecciones. ¿Eso qué significa? Que se van a la calle el gobierno y el Congreso. Todos se van. Y las nuevas elecciones traerán a nuevas autoridades, a un nuevo Congreso. Los más de 30 millones de peruanos, nos preguntamos, los actuales congresistas que están solicitando la vacancia del presidente por incapacidad moral, ¿serán capaces de dejar la mamadera o es que ya están haciendo algún trato debajo de la mesa con el oficialismo para seguir en el poder? Porque mucha gente está preocupada porque finalmente sí, eso es un escándalo de corrupción, pero también hay corruptos en el Congreso y el Perú no puede quedarse en manos de sacar un corrupto para meter otro corrupto. Exactamente. Es algo que no se puede hacer. Por eso es que la lucha tiene que ser frontal. Y eso implica, evidentemente, que se vayan todos. Lo que tiene que hacer el nuevo presidente es licenciarlos a todos y que venga una nueva hornada de gente no contaminada, no comprometida con lo que estamos viendo el día de hoy. Los nombres que ya se están barajando para ser elegidos como presidente interino del Parlamento son los de Marisol Espinosa y César Villanueva, ambos miembros de la bancada Alianza para el Progreso, así como el de Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular. Si se trata de servir al país y hacerlo con absoluta transparencia, que es lo que más se necesita, yo, en fin, no podría decir que no, como nadie podría decir que no tampoco, ¿no? Y en caso de que no sea usted y que sea una mujer, Marisol Espinosa, por ejemplo, ¿qué le parece candidata? Yo tengo una buena impresión de ella, por supuesto. Si usted se convierte en el próximo presidente interino del Congreso, ¿usted convocaría nuevas elecciones para despachar a los actuales congresistas? Bueno, hay que convocar nuevas elecciones de todas maneras. Un presidente del Congreso como tal tiene la obligación de hacerlo, no puede dejar de hacerlo. ¿Lo haría sí o no? Es una obligación constitucional, por supuesto que sí. Recordemos que Marisol Espinosa y César Villanueva formaron parte del círculo cercano del expresidente Ollanta, hoy en prisión preventiva por el supuesto delito de lavado de activos. Yo rechazo todas esas pretensiones, más allá de los nombres. Yo digo que no hay que permitir que esto llegue a ese extremo, porque eso sería hacerle el juego al fujimorismo y ponerlo al gato despensero. Paradizan las investigaciones de corrupción de la señora Keiko Fujimori, de Alan García y todo lo demás. No, eso sería un escenario terrible para el Perú, no hay que permitirlo. El actual presidente tiene exactamente una semana para preparar su defensa, aunque a estas alturas del partido resulta poco probable que logre convencer al Congreso y a los más de 30 millones de peruanos que es inocente. Al parecer, a Pedro Pablo Kuczynski se le acabó el baile. Parafraseando el titular del diario Ojo, se acabó el baile. Lo tenemos por acá, no, ya se lo pelaron. Claro, le habían haber puesto Marco, porque el gran titular de Ojo el día de hoy. Bien, estamos aquí en nuestros estudios con tres distinguidos abogados, constitucionalistas, para que nos expliquen qué está pasando y qué va a pasar, porque los legos no entendemos nada de lo que está pasando. Antero Flores Arauz está con nosotros, Aníbal Quiroga y Luciano López. Les damos la bienvenida a los tres, gracias por estar con nosotros. Gracias. Habría que comenzar por hacer la diferenciación entre votar una moción, quiere decir, lo que se vota es admitir a debate la vacancia, y todo lo que va a pasar de aquí hasta el otro jueves, si es que esta vacancia se vuelve realidad.
¿Hubiera sido posible que esto termine antes? Porque la verdad, cualquiera sea el desenlace, es una agonía para el país. Sí. El artículo 89A del reglamento del Congreso, que se modificó, si mal no recuerdo, el 2005, señala cuál es el trámite de este pedido de vacancia. Y sobre todo la vacancia por la razón, entre comillas, incapacidad moral permanente. Te dice que para presentar el pedido tienen que hacerla no menos del 20% de los congresistas. ¿Cuántos son? 26. Que para admitir al debate de ese pedido se requiere ya el doble de eso, o sea, 52 congresistas. Y hoy día lo que se ha discutido es la admisión al debate y nada más. 93 ya ha habido votos, 93. casi el doble de lo que Así se es. requiere. No, se requiere 87. 87. Acabas de decir 50 y algo. No, eso para la admisión. Ah, para la admisión. Para la admisión. Y para resolver la vacancia y vacar al presidente necesitas 87. Y luego de que se admite, el artículo del reglamento del Congreso al que nos referimos señala que dentro del tercero y 10º día ya hay el debate de la cuestión de este pedido de vacancia. Se admitió, ahora lo debato. Y llamo al presidente para que durante una para hora... escuchar su alegato. Así es, asistido o no por abogado, pueda hacer su exposición, su alegato. Y Ese decir lo punto es suyo. importante, porque lo que se ha dicho temprano es el presidente o su abogado. Pero no es una disyunción, ¿es o es y su abogado? Dice asistido puede ser él o asistido por su abogado. Sí. A ver si el doctor Aníbal Pero Quiroga... es efectivamente una disyunción en la ley, pero puede ser compartido, ¿no? O sea, Kuczynski podría ahorrarse el trance seguramente doloroso de acudir a este calvario. Podría simplemente mandar un letrado O no que, mandar a nadie. que lea sus razones y se retire. O no mandar a nadie. Podría simplemente no mandar a nadie. Así es, también porque lo es su puede derecho, hacer. ¿no? Pero eso ya no sería como admitir una derrota. No, pues es parte de una puesta en escena que ocurrió, por ejemplo, en el caso del presidente Lugo. El presidente Lugo en Paraguay concurrió al Congreso y su defensa personal se retiró, luego se votó y lo vacaron. Ahora, Luciano, se habla de que Martín Vizcarra, bueno, según la Constitución, para eso están los vicepresidentes, para circunstancias como esta. Sin embargo, lo que se dice aquí es, siendo Martín Vizcarra una figura políticamente debilitada, recordemos que tuvo que renunciar luego del escándalo de Chinchero e irse a una especie de autoexilio a la embajada en Canadá. Si él regresara, como dice el oficialismo, después de la Navidad, 27 de diciembre, tenerlo de presidente nos daría a los peruanos la garantía de un gobierno sólido. ¿No es una figura debilitada que podría terminar siendo un rehén de la oposición? Lo que pasa es que creo que habría que distinguir dos aspectos ahí, el aspecto político de lo que es el aspecto institucional. Me explico. Lo que sucede es que el artículo 115 de la Constitución tiene un mecanismo de sustitución en el caso de la vacancia del presidente y dice que lo sustituye el primer vicepresidente o luego el segundo. Si ellos, como ocurrió por ejemplo hace 17 años, en donde los dos vicepresidentes renunciaron, la renuncia es un acto totalmente voluntario. Lo que tú me preguntas tiene que ver más que nada con un aspecto del cálculo político. ¿Es la persona más adecuada para llevar a cabo esta suerte de transición como mecanismo? Lo pregunto, digamos, poniendo por delante la estabilidad democrática del país, más allá de las calidades personales que Vizcarra pueda o no tener, ¿están dadas las condiciones para que este vicepresidente asuma y termine el mandato de Kuczynski? Bueno, en realidad la figura está bastante inestable, ¿no? Definitivamente, como tú ya has mencionado, él tuvo justamente un problema con el caso del aeropuerto de Chincheros y definitivamente va a ser presa fácil de un cuestionamiento de parte de la mayoría parlamentaria. Indudablemente que va a ser alguien vulnerable y en esas situaciones vamos a estar en mayor inestabilidad. Bien, vamos a regresar un instante al Congreso, donde se encuentra el congresista Mauricio Mulder del Partido Aprista. Buenas noches, Mauricio, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo te va? Te hemos oído hace cosa de una hora o menos decir que
el argumento que se está esgrimiendo por congresistas como Johnny Lescano, que dicen no se le puede creer más a una empresa corrupta que a nuestro presidente de la República, y estamos creyéndole a Odebrecht que es una empresa corrupta. Este argumento, según has explicado, es un arma de doble filo, porque finalmente se está subrayando la corrupción de una empresa para la cual el propio presidente habría trabajado. Con toda evidencia. Es claro que si la empresa es corrupta y el presidente no ha podido desmentir que ha tenido comercio con esta empresa, entonces es el reconocimiento de que el presidente ha trabajado con una empresa corrupta. Aquí el tema es que el presidente pueda desmentir ese cargo, que él pueda decir que esa lista es falsa, que él pueda decir que el dinero que recibió personalmente, $380.000 que le remitió First Capital desde aquí de Lima a los Estados Unidos, es falso, que todos los demás contratos que tuvo First Capital con él, porque él dijo que él fue a asesorar a H2 Olmos por encargo de First Capital, que también es falso, y todo eso, pero no lo va a poder hacer, pues porque él mismo, el pez por la boca muere, terminó reconociendo ese tipo de circunstancias. Entonces, ahí la realidad demuestra que el presidente y su bancada han podido desmentir los hechos, y los hechos son en ese sentido contundentes. Lo demás es que no, que quieren un golpe de Estado, que quieren tumbarse al presidente por motivos políticos, que no respetan el debido proceso, que venga la comisión, que fuera, nada. Desmientan los hechos. Eso es lo importante, lo que el país necesita saber, y no lo han podido hacer. Ahora, con la votación que acaba de culminar y los 92 votos a favor de que se debata la vacancia, ¿qué es lo que nos espera en toda esta larga, seguramente interminable, semana de crisis en el país? Semana, veto, que podría cortarse si el presidente, mostrando amor por el Perú, para que la inestabilidad no afecte a los peruanos, y mostrando también amor por sí mismo, renuncia. Porque él puede renunciar en cualquier momento. Podría renunciar esta noche y este tema se acabó. Pero él, si va a estar sometido al proceso largo de debate que va a haber hasta el próximo jueves, y venir el día jueves acá, someterse ante los 130 parlamentarios a un gran debate en donde se le va a mencionar permanentemente acciones de él, yo no sé si el presidente esté en condiciones y con capacidad para poder enfrentar una circunstancia como esa. Él no es un hombre que tenga habilidad oratoria, ni pueda estar desenvolviéndose de una manera adecuada en un foro tan político como este. Entonces eso lo va a perjudicar a él, no va a modificar, pienso yo, el voto, porque se necesitaría un milagro para que esto cambie, y al final el país va a entrar en una etapa de amargura, de confrontación, de desánimo, que va a afectar la economía. El presidente le haría un enorme favor al Perú y a sí mismo renunciando esta noche o en los próximos días. Pero parece claro que no lo hará, según lo que nos ha dicho anoche. Efectivamente, anoche, pero a eso de las 11:30. Casi algunos 12. de aquí decían que en realidad el presidente no estaba animado de salir, que quería seguir corrigiendo cosas, se había encerrado largo rato después de las 9 de la noche que habían anunciado y no salía nunca, cosas de esas que seguramente muestran pues esa situación. Él piensa que van a salir otras cosas y probablemente salgan otras cosas. Una de las cosas que yo he estado reclamando también es que el presidente ha dicho, todo lo que yo he trabajado, ahí está en mi declaración de impuestos. Y la pregunta, porque yo he tratado de encontrar algo en la SUNAT, no es todo tan posible abrirlo, pero no he encontrado nada. ¿Pagó los impuestos acá o pagó los impuestos en los Estados Unidos? Porque el informe que tenemos es que todo lo que él recibió son pagos que le hicieron a su cuenta en el Wachovia Bank de los Estados Unidos. O sea que en eso también podría ser hasta desdoroso que un presidente trabaje para cobrar, sacar su plata y pagar los impuestos en los Estados Unidos. Eso se vería muy feo y probablemente él tenga también ese temor, y esas cosas van a salir. Entonces, creo que el presidente, renunciando, evitaría todo ese tipo de desangramiento político. Bien, según lo que describes, va a ser un espectáculo lamentable lo del jueves que viene, pero él ha decidido que sea así y desgraciadamente no parece haber esperanza de lo contrario. Gracias, Mauricio, por esta comunicación. Gracias, muchas gracias. Vamos ahora, antes de seguir conversando con nuestros invitados, con un informe que ha preparado Álamo Pérez Luna sobre los leales a Pedro Pablo Kuczynski, los que se quedaron y los que no. Esa foto
es muy reveladora, porque a la hora más oscura es que uno conoce a los amigos fieles, ¿no es cierto? Y hay muchas ausencias en esa reunión. Algunos que fueron escuderos, que pusieron el pecho, como Gino Costa, como Alberto de Belaunde, como Cayetana Aljovín, como el ministro de Justicia, entre otros, pues a la hora que el presidente los necesitaba, ¿no? Simplemente brillaron por su ausencia. Veamos la nota de Álvaro Pérez Luna. Estoy aquí para decirles, no voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Incondicional, 2 puntos. Adepto a una persona, sin limitación ni condición alguna. Creo que cuando la crisis política de esta naturaleza alcanza a todos los sectores, haya gente que quiera desmarcarse de eso, pero en todo caso yo creo que estos son los momentos en donde se demuestra quiénes son las personas leales con la democracia, con la presidencia, con la bancada, con el partido, y quiénes no. Desde que Pedro Pablo Kuczynski decidió entrar en el mundo de la política en serio, es decir, desde que postuló a la presidencia el 2011, empezaron a asomar sus incondicionales. 2 de ellos han sido Gilbert Violeta y Salvador Heresi. El primero es actualmente presidente de Peruanos por el Cambio y el segundo el secretario general del partido. Algunos otros personajes muy cercanos a PPK y absolutamente incondicionales, los vicepresidentes Martín Vizcarra y Mercedes Arauz. Sin embargo, después de todo lo que ha pasado en las últimas horas, es evidente que se está produciendo un quiebre dentro del entorno más cercano de un presidente. El rostro de la vicepresidenta durante el mensaje de anoche lo dice todo. ¿Dónde está Carlos Basombrío, uno de sus ministros más leales? En el Ministerio del Interior, no. Ha renunciado hace unas horas. Unos son quienes tienen responsabilidad en el gabinete o tienen una responsabilidad en el Ejecutivo. Probablemente ahí hayan personas que, como en el caso del señor Basombrío, quiera tomar ciertas distancias, desmarcarse de este gobierno después de haber sido ministro, en un momento crítico que es cuando más debería estar aquí, cuando más debería poner el pecho, cuando más debería defender al presidente y la democracia. ¿Dónde está Alberto de Belaunde, uno de sus congresistas más representativos? Junto a él, tampoco. Incluso esta mañana dijo que no era su rol estar anoche a su lado durante el mensaje a la nación. Estuve con el presidente, consideré en ese momento que no era mi rol estar en el mensaje presidencial, pero sí es mi rol defender la institucionalidad del país y aquí estamos haciéndolo. Donde estaban anoche los congresistas Juan Cheput y Gino Costa, otros 2 aparentemente incondicionales de PPK. Yo no me encontraba porque yo soy miembro de la Comisión Lavallato, yo estaba seguro y espero que todavía ese sea el caso, el asunto vaya a la Comisión Lavallato, que es el juez natural en un caso como este. Los 4 últimos personajes mencionados defendieron a Kuczynski durante todo este tiempo con una enorme convicción. Yo creo que se han aprovechado del cargo, ahora que queman las papas, saltan del barco. El señor Basombrío debía ser consecuente, pues ha entrado con este gobierno, el presidente le ha dado su confianza y debía morir con las armas bien puestas y no saltar del barco, pues, ¿no? Porque él es el que ha respaldado este gobierno y ahora se trata de blanquear con sus renuncias. Si te vi, no me acuerdo, parece ser la frase más escuchada últimamente por Kuczynski. Son días difíciles, pero vamos a continuar. Necesitamos un Perú mejor. Muchos jóvenes alrededor del mundo no quieren participar en la política, pero ustedes tienen esa responsabilidad ahora, ¿no? Enseñar a Perú la ruta correcta. Siempre se notó en torno a PPK cierta solidez de grupo, una especie de unidad de pensamiento, aunque también se advertía una pequeña división. Por un lado, el exministro Fernando Zavala, que en algunos momentos durante este gobierno fue una especie de presidente en la sombra. Mercedes Arauz, Carlos Brus, Alberto de Belaunde y Gino Costa formaban una especie de grupo muy unido. Y también había otro grupito, formado por Salvador Heresi, Gilbert Violeta y Juan Cheput. ¿Y qué pasó con los ministros Carlos Basombrío, Enrique Mendoza y Cayetana Aljovín anoche? ¿Por qué no estuvieron en el momento del mensaje? Lo de Basombrío se entiende si es que ha renunciado hoy, pero ¿los otros 2?
Si ellos no han querido tomarse la foto es porque se dieron cuenta de que el tema del presidente, lamentablemente, es indefendible. Martín Vizcarra se pronunció a través del Twitter. El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos. El Perú primero. En ese tuit se puede percibir cierta distancia de parte del primer vicepresidente, ¿o no? Muy mal, pues muy mal. He visto un Twitter o una publicación de un diario que decía que, para hacerse elegir sí, y para cuando las papas quedan no. ¿Dónde están en este momento César Acuña, los embajadores Luis Iberico y Susana de la Puente, otra mujer sumamente incondicional de PPK desde hace muchos años? ¿En Italia y en el Reino Unido respectivamente, donde son nuestros representantes políticos? ¿Por qué no están al lado de su presidente en un momento de crisis como este? Estoy aquí para decirles, no voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. ¿Y dónde está Marisol Perestello, la ex ministra de Justicia, que destituyó a Caterina Ampuero cuando la ex fiscal tuvo la osadía de detectar las conexiones entre el presidente Kuczynski y Odebrecht hace unos meses? El desfile de los que aún están presentes y de los que ahora se muestran más ausentes que nunca recién comienza. Bastante revelador el tuit que escribió el vicepresidente Martín Vizcarra, ¿no? El Perú es más grande que sus problemas, nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos, el Perú primero, arriba Alianza y dale U. ¿Y PPK? ¿Y tu presidente? ¿Ni una palabrita de aliento? La verdad es que, qué pena, ¿no? Porque todos recordemos que Pedro Pablo Kuczynski decía a aquellos que se preocupan por mi edad, tengo 2 seguros de vida, Martincito y Mechita, y el seguro de vida acaba de hablar y si te he visto no me acuerdo. El día se está probando la banda, francamente. Antero, aquí hay 2 escenarios, ¿verdad? Que Martín Vizcarra termine el mandato o que se convoque a elecciones, lo cual implicaría renovar el Congreso. No. ¿No? No. ¿El Congreso sería el mismo? Te cuento. Los vicepresidentes son para completar el periodo y va en su orden. Si no hay vicepresidentes que han renunciado, los han vacado, lo que sea, asume el presidente del Congreso. Galarreta. Y el presidente del Congreso sí tiene que convocar a elecciones. ¿Generales? No. Generales. Elecciones para presidente. Ajá, acá hay discrepancia. Sí, vamos a ver qué dicen los demás, que creo que no están de acuerdo contigo. Pero les cuento que hay el antecedente del año 2000. ¿Por qué se hizo el tema cuando se nombró presidente del Congreso al doctor Paniagua? Se hizo también una modificación en la Constitución y se agregó un artículo transitorio diciendo este Congreso que estamos ahora solo dura tanto tiempo. Entonces, al renunciar prácticamente los congresistas que hicieron esa modificación de Constitución, ya no iba a haber Congreso, por lo cual allí sí hubo las elecciones generales, pero gracias a ese artículo que se incorporó y que es una forma, vamos a escuchar de interpretación, ¿no? Vamos a escuchar a nuestros otros 2 invitados. Aquí el tema sería, la mayoría fujimorista no querría unas elecciones generales porque claramente no van a volver a tener ese abrumador número de escaños. Si fuera insostenible un gobierno de Vizcarra, por las razones que fuere, si el poder tuviera que estar en manos del presidente del Congreso y convocar elecciones, ¿el Congreso se mantiene o no? No, el Congreso tiene que renovarse, porque si no, habría un traslape, habría un mandato presidencial de 5 años que no coincidiría con el mandato del Congreso de 5 años. Y la Constitución está hecha para que el Congreso y el presidente se renueven al mismo tiempo, ¿no? Se elige al presidente y se elige al Congreso por un periodo de 5 años al mismo tiempo. De hecho, se fija la cuota del Congreso con la primera elección si es que hubiera segunda vuelta. ¿Hablaríamos entonces de un periodo 2018-2022? Hablaría de un periodo 2018-2023.
Perdón, 23, no se suman. Exactamente. Congreso y presidente, Sí, todo. sin duda, sin duda. Son elecciones generales. Ya, ahí tenemos dos opiniones diferentes. Vamos a ver. El voto dirimente, Luciano. Bueno, no dirimente, Miren pero el artículo que les he dicho. Lo que pasa es que, en principio, pienso lo mismo que el doctor Quiroga, por la siguiente razón. El modelo constitucional peruano de renovación simultánea de Parlamento Ejecutivo está desde el año 1920. Desde ese momento se hizo que las renovaciones sean conjuntas. A lo que se refiere el doctor Flores Arauz, yo justamente también me puse a buscar los antecedentes. En realidad, ese fue un ajuste hecho por Fujimori cuando todavía estaba en el poder. Fue la ley 27365, tanto así que él promulga esta ley. Él fue el que, lo que pasa es que esta ley lo que hizo fue modificar la primera disposición transitoria especial de la Constitución y dijo textualmente: el presidente y los vicepresidentes de la República, elegidos en las elecciones generales del 2000, concluirán su mandato el 28 de julio del año 2001. Estaba de presidenta del Congreso Marta Hildebrand y promulga esta ley Alberto Fujimori, porque recordemos que cuando aparece el famoso Vladivideo de Curi Montesinos, el presidente Fujimori sale a dar un mensaje a la nación y lo que dice es: voy a recortar mi mandato y convoco elecciones, y entonces en el Parlamento justamente se tramitó esta ley. Pero esta ley, por eso que lo que digo es, fue esa situación particular, pero la interpretación que en realidad correspondería es: si ocurre adelanto de elecciones que establece el 115 de la Constitución, como la renovación es conjunta ejecutivo-legislativo, y la verdad yo opino lo mismo que el doctor Quiroga, tendrían que entonces convocarse para los dos. Porque si no, perdóneme, habría un problema, ¿no? El 2021 elegiríamos al Congreso y el 2023 al nuevo presidente. Y ya no correría, y no calza el tema constitucional. Es más, dúplica para el doctor Flores Arauz. No tiene lógica que cuando el cargo de presidente lo va a ejercer el vicepresidente en su orden, es hasta cumplir el mandato. Pero cuando es el presidente del Congreso, que va a estar corto tiempo y convoca elecciones, no es para completar el mandato, sino es para un nuevo periodo de 5 años. Pero eso no dice la Constitución. De solo presidente y no de Congreso, según tu versión. Pero sí hay una lógica, Beto. Estoy confundido. No, sí hay una lógica. Y es que el pueblo elige a un presidente y a dos vicepresidentes. Elige a un poder ejecutivo y elige a un poder legislativo. Simultáneo. Exactamente. Pero cuando ocurre que no hay presidente ni vicepresidentes, se vuelve a juntar. Y el Ejecutivo nace del Parlamento. Es el presidente del Congreso el que se desdobla hacia el Ejecutivo. Y no fue elegido para eso. Y entonces se hace un quiebre constitucional. Y por eso es que renovar todo el sistema, presidente y Congreso. Ahora, yo agrego algo adicional. Este debate, además, ya se hizo. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió lo del caso del presidente Paniagua, ¿no? que tuvo que asumir la presidencia de la República. No siendo presidente del Congreso. Era presidente. Se le hizo, pero digamos para eso. Claro, como salía en la agencia. Se censuró la mesa directiva justamente para que él pueda... Exactamente. Pero allí ocurrió un problema con el famoso artículo 115, porque lo que se decía es, él ahora que ocupa el Parlamento, ¿qué va a pasar? O sea, él luego cómo va a regresar al Parlamento. Entonces él termina siendo presidente de la República, ha perdido su condición de congresista. ¿Qué cosa es lo que debe pasar? Como ocurría ese problema interpretativo con el artículo 115 famoso, entonces tuvo que dictarse otra ley, que es la ley 27365, que fue aprobada el 5 de diciembre del año 2000 y que dijo: interprétese que el mandato conferido por el artículo 115 de la Constitución al presidente del Congreso de la República para que asuma las funciones de presidente de la República por impedimento permanente de este último y de los vicepresidentes no implica la vacancia de su cargo de presidente del Congreso ni de su condición de congresista de la República. Cuando se aprobó esto, el debate, yo me tomé la molestia hoy día de revisar el debate de esa ley. En el debate de esa ley se discutió justamente lo que menciona el doctor Flores Arauz. Entonces, en realidad, el tema al menos se debatió y era bastante claro, se tenía que renovar conjuntamente. Se debatió, pero no se resolvió eso. Se resolvió otra cosa, que el presidente, que era del Congreso y que pasaba por un corto periodo al Ejecutivo, como se iba a nombrar otro Ejecutivo, él regresaba al Congreso
quiere decir que no había un nuevo Congreso, que era el mismo, por el amor de Dios. Pero hubo Congreso. Vamos a seguir discutiendo durante los comerciales. No se vayan, es a saber. Bien, estamos ahora nuevamente en contacto con el Congreso de la República, donde se encuentra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Buenas noches, Vitocho. Hola, Beto, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando en este momento y cómo ves este largo camino que espera al presidente hacia el día jueves, donde se resolverá probablemente la vacancia? Bueno, no va a ser un camino muy largo, ¿no? De aquí al jueves estamos hablando de 6 días, ¿no? Pero claro, si se van a defender tan mal como hoy se han defendido, no les auguro mucho éxito. ¿Por qué dicen que se han Porque hoy día defendido la bancada... Bueno, porque no han desvirtuado nada de las acusaciones, ningún aspecto de las acusaciones. Han hablado de otras cosas, han hablado del debido proceso, pero no he visto nadie convincente, ni seguro, ni con elementos importantes para poder desvirtuar todas las acusaciones. Entonces, si es así, bueno, el jueves no sé qué éxito van a tener, ¿ah? Me comentan que tú habías considerado la posibilidad de que el presidente pudiera, no sé si renunciar e irse del país o irse del país sin renunciar. ¿Te parece ese escenario posible? Bueno, evidentemente si el presidente renuncia, que parecería que sería lo más conveniente, no creo que se quede en el Perú. Él tiene propiedades y muchas amistades y familia, toda su familia básicamente está en Estados Unidos, así que sería difícil que se quede en el Perú, ¿no? No me lo imagino. No te imaginas que se quedaría, pero no tiene impedimento, es decir, a pesar de que el Ministerio Público ha solicitado una cierta información, él dejando el cargo es libre de irse a donde quiera. Sí, pero me da la impresión, es una especulación solamente, creo que el Ministerio Público va a acelerar un poco sus investigaciones y sus denuncias y probablemente pueda decretar un arraigo, impedimento de salida, una prohibición para viajar al extranjero, etc. Exactamente. Finalmente, ¿ves como posible que Martín Vizcarra regrese de Canadá y se ciña la banda presidencial para terminar el mandato de Kuczynski? Sí, es una posibilidad. Pero yo no hay, sé digamos, si con Martín Vizcarra, viabilidad, que no pudo... Sí, bueno, digamos, es la sucesión constitucional la que tiene que operar en caso de que el Congreso le declare la vacancia, ¿no? O él renuncie. Es parte de la sucesión. Pero yo no sé si Martín Vizcarra, que no pudo lidiar con el tema de Chincheros, pueda lidiar con el tema país en los próximos 3 años y medio, ¿no? Lo veo difícil. Sí, es cierto. Bien, gracias, Vitocho, por esta comunicación en vivo desde el Congreso de la República. Y si se produjera algo parecido al año 2000 antero, donde, como hemos recordado, a Marta Hildebrand la sacan de la presidencia del Congreso, a Galarreta difícilmente lo sacarían porque tienen una mayoría abrumadora. Pero cabría la posibilidad de pensar en una figura de consenso más sólida que la de Vizcarra, que desate menos apasionamientos, menos polarización. ¿Existe ese personaje? No, además, así existiera, no hay forma de hacerlo, porque la Constitución señala clarísimamente cuál es el orden sucesoral. El primero es el primer vicepresidente, después el segundo y después el presidente del Congreso. Pero, en consecuencia, para buscar esa otra cosa, tendría que renunciar Galarreta a la presidencia del Congreso y nombrar dentro de los congresistas a esa persona del Congreso. Pero fuera del Congreso, no, es doctor imposible. Fujimori tenía vicepresidentes, tenía Tudela y tenía Márquez. Ambos renunciaron. Claro, yo encuentro que hay una diferencia importante entre el año 2000
2001 y ahora, ¿no? Y es que tanto Márquez como Tudela era parte de un gobierno autoritario que tenía 11 años en el poder y que llevaba una elección y 2 reelecciones en su haber, más todas las acusaciones que ya conocemos. Y entonces, claro, cuando se produce la renuncia frustrada de Fujimori y la vacancia por incapacidad moral que declara el Congreso, la posición de los 2 vicepresidentes era muy débil. Y el acuerdo nacional y digamos, el grupo político que manejó la transición inmediatamente los apartó, ellos renunciaron. Eso fue una transición incruenta, y lo que hicieron fue buscar justamente una persona de consenso. Hay que acordarse dentro del Congreso. Claro, hay que acordarse que el presidente Paniagua era el congresista 114 en la votación preferencial en esa época de 120 congresistas. Y se estaba en el fondo, era, digamos, mantequilla, era una persona que no producía listas a nadie. Lo que pasa es que luego en la presidencia transitoria se despuntó como un buen presidente. Era un personaje de perfil bajo, vamos. Exactamente. ¿no? Mantequilla es un poquito ofensivo. Que no era, digamos, justamente eso quise decir, que no le producía listas a nadie, ¿no? Era aceptado por todos. En cambio ahora... Yo te diría más que aceptado, respetado por todos. Aceptado, que respetado. No es lo mismo, ¿no? Sí, no es lo mismo. Luciano, tenemos que ir terminando. Solamente para que la gente lo tenga claro, ¿existe alguna posibilidad de que Pedro Pablo Kuczynski siga siendo presidente de este país? Simplemente si es que él se resiste, pero va a ir a la vacancia y en la vacancia ya está todo la suerte echada. O sea, definitivamente lo que hemos escuchado hoy es que la voluntad de la mayoría parlamentaria y de los otros grupos es que si él no renuncia en estos días, creo que hemos escuchado las posiciones que son bastante claras, pues definitivamente van a ir a la vacancia. ¿Está yendo entonces a una muerte segura? Totalmente segura. Bueno, a mí en lo personal no me cabe la menor duda. ¿Están de acuerdo ustedes? Totalmente. ¿Antero? Sí, eso es lo que se ve. Sí, si se ve. escuchamos todo lo que se ha dicho hoy día en el Congreso, la mayoría de los que ha hablado lo ha sentenciado. O sea, le están diciendo, presidente, renuncie y tome su avión o vaya a la guillotina y él está eligiendo la guillotina. Lo que pasa, Beto, es que el proceso de ahora no es un proceso jurídico, es un proceso político, que solo requiere cantidad de votos. Exacto. Y no hay que probar nada. No hay nada que discutir. El debido proceso es formal ahí, simplemente es para escucharlo, pero la decisión ya está tomada. Bien, muchas gracias por haber estado en este programa. Nosotros vamos a la última pausa, ya regresamos. Y a propósito, ¿cuándo traen a Alejandro Toledo? Hasta mañana. Chao.